Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Hoy vamos a hacer la explicación de la guía número 4 que corresponde a la guía de congruencia de vida. Aquí la voy a presentar. Entonces dice Institución Educativa del Bosque, Área de Ética y Valores, grado octavo, guía 4. Nombre de la guía: coherencia y congruencia de vida. Fecha de asignación 15 de agosto, fecha de asignación 15 de julio, fecha de entrega 15 de agosto. Medio de entrega virtual Classroom. Cursos que van a ver esta guía de 8.1 a 8.6. Docentes Jacinta Lozana y Lucy Rojas, docente de la tarde. Competencias a trabajar: institucionales, tratamiento de la información, expresión y comunicación del pensamiento y razonamiento lógico. Competencias específicas: capacidad para desarrollar la autonomía e iniciativa personal, capacidad para desarrollar el pensamiento moral y ético. Desempeños: se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social, reconoce y aplica el concepto de congruencia en su forma de pensar, argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el bienestar colectivo en la sociedad en el contexto de una democracia. Ahí viene el momento de planeación que todo el mundo tiene que hacer. Y tienen que resolver estas 4 preguntas. ¿Cómo usted organiza el trabajo para desarrollar la guía? Pues espero que suba la guía la profesora en el Classroom, reviso de qué se trata la guía, le hago una lectura general, etcétera. ¿Cuáles son en las metas a corto plazo para desarrollar en la guía? Entrar a la clase, seguir las explicaciones de la profesora, seguir el paso a paso, responder en los momentos que tiene la guía. ¿Cuál es su meta a fin de mes? Pues entregar la guía completa, con calidad, con coherencia y puntualmente. ¿Qué tengo pendiente de la asignatura? Pues si tengo pendiente alguna entrega de guía, pues tratar de ponerse al día. ¿Qué es coherencia? La coherencia es hacer, decir y sentir lo que el ser humano hace en su vivir cotidiano. Contenido conceptual. Seguramente muchas veces habrá oído hablar de la congruencia y de lo que implica ser alguien congruente, o quizá habrá escuchado el típico comentario: es un incongruente, hace una cosa y dice otra, no hay quien lo entienda, se pelea consigo mismo. Pues bien, parece que ser congruente está ligado a una cierta transparencia, tanto interna de una persona consigo misma como externa, en la que lo que uno refleja es lo que uno es. Uno no muestra nada más que su verdad, sin camuflajes ni máscaras. En cambio, las personas que actúan de manera incongruente son aquellas que generan ciertos quebraderos de cabeza, tanto para ellos mismos como para los demás. Se alejan de lo que son, se comportan de una manera diferente a cómo se sienten o a cómo piensan. La congruencia es la correspondencia entre lo que uno siente y entre lo que uno expresa. Por tanto, podemos definir la congruencia como ese equilibrio que existe entre el estado más visceral, más del corazón de uno, más de lo de las tripas, y la exteriorización que uno hace de ello en su comportamiento, tanto verbal como no verbal. Es decir, cuando uno es congruente, no existe una falta de sintonía entre lo que uno siente y lo que uno exterioriza. Por ejemplo, si me siento traicionado por una amiga, no lo camuflaré ni haré como si no hubiera pasado nada. Reflejaré cómo me siento, ya que es mucho el dolor que he recibido y me gustaría que ella pudiera ver cómo me ha hecho sentir. Seré congruente con mi dolor y con mis emociones. Si tengo que hablar, pues tengo que hablar.
Las personas congruentes generan confianza hacia los demás. Las personas congruentes suelen generar confianza en los demás, ya que no muestran otra cara diferente a la que sienten, ni se esfuerzan por fingir o disimular su estado interno. Saben escuchar lo que sienten por dentro y son capaces de aceptarlo sin engañarse a sí mismos ni a los demás. Es decir, que saben manejar sus emociones y saben manejar sus sentimientos. Las personas congruentes se muestran tal como son, sin dar otros matices diferentes a cómo se sienten. Son personas valientes, ya que vivimos en una sociedad en la que nos han enseñado precisamente a mostrar lo que sentimos. Más bien, en muchas ocasiones se nos ha animado desde pequeños a ocultar nuestras verdaderas emociones y a enmascararlas, o incluso a taparlas con otras mejor toleradas en nuestra sociedad. Lastimosamente vivimos en una sociedad de patriarcado, entonces a los niños los enseñan a que tienen que ser fuertes, que tienen que ser berracos, que tienen que enfrentar la vida, pero son seres humanos que también sienten, que tienen que afrontar todos sus afectos y por lo menos se les dice que no deben llorar porque demuestran debilidad. No, uno tiene que aflorar sus sentimientos. Cuando es hora de llorar, pues uno tiene que llorar. Cuando es hora de decir y gritar las cosas, hay que decirlas. Todo en la base del respeto para que haya una buena convivencia. Dice, a veces tapamos la tristeza con una alegría desmesurada, o utilizamos la tristeza para conseguir aquello que anhelamos y que no nos lo dan. Seguramente puedas conocer a alguna persona que se mostraba muy alegre poco tiempo después de haber sufrido alguna pérdida, por ejemplo amorosa. No se permite a sí mismo sufrir la pérdida porque tiene que ser fuerte y porque ningún hombre merece sus lágrimas. No, yo tengo que aflorar mi sentimiento. No tengo que demostrarle a nadie nada, solo me debo demostrar a sí mismo. Y cuando necesite llorar, reirá y cada vez está acumulando más peso sobre su verdadera emoción, tapándola hasta que no queden jirones de ellas. De esta manera, uno se acaba volviendo un experto en fingir y un inexperto en dejarse ver y sentir como se es realmente. La congruencia habla de la correspondencia entre pensamientos y acciones. También hablamos de congruencia cuando nos referimos a esa sintonía que existe entre nuestras acciones o comportamientos y nuestra forma de pensar. Muchas veces probablemente nos habremos descubierto a nosotros mismos actuando de una manera que se contrapone a nuestros pensamientos y valores. Ellos nos producen una mezcla de extrañeza y de vergüenza. Si yo presumo de tolerante y paciente que soy con los demás, pero luego a la primera de cambio soy incapaz de asumir otros puntos de vista diferentes al mío, si me enfado y me crispo, probablemente tenga que replantearme esta idea de sí mismo, ya que creer que uno es de una manera, pero luego en verdad ser de una forma contraria a la que se cree produce una sensación nada agradable. Por lo tanto, esta incongruencia se tiene que eliminar a favor de un lado o del otro. Por ello, iniciarse en el camino de la congruencia no es ninguna tontería, implica un pacto de honestidad con uno mismo muy importante. La intuición nos muestra quién está siendo congruente con nosotros y quién no. Hay personas muy intuitivas que son capaces de percibir estas disonancias y a la vez que son capaces de percibir cuando alguien está siendo congruente. Y es esto algo que es digno de agradecer, ya que es más fácil y menos temerario ser uno mismo en compañía de personas que están siendo ellas mismas, sin ninguna máscara, a hacerlo en compañía de personas que dan la sensación de estar en un baile de máscaras, que ocultan realmente lo que son.
Sigue el momento de indagación. Nuestra responsabilidad como habitantes del planeta es hacer el bien, tomar decisiones que posibiliten la sana convivencia y la supervivencia, dando lo mejor de nosotros mismos, poniendo al servicio de la sociedad la riqueza de nuestros valores, la potencialidad de nuestros talentos, el acierto de nuestras decisiones, para darle sentido a cualquier acción que emprendamos eh, en procura de un bien común. ¿Y tú qué harías? Observe y lee la siguiente caricatura. Esa es la primera actividad. Entonces dice la caricatura: ¿qué debo hacer para que los demás crean en mí? Hazle saber que eres una buena persona. Porque si se dan cuenta quién eres en verdad, estás perdido. Después de leer la caricatura, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué le pregunta Miguelito a su amigo? ¿Por qué crees que Miguelito hace esa pregunta? Según tu concepto, ¿crees que la actitud del amigo de Miguelito es buena o mala? ¿Por qué? ¿Qué valores reflejan la situación que se presenta en la caricatura? Si fueras el amigo de Miguelito, ¿cómo le responderías a su pregunta? Conceptualización. Pensar es una actividad humana que se realiza de manera natural y espontánea, cada instante, cada día, a lo largo de la existencia. Pensar nos permite a las personas anticipar o prever las consecuencias de sus acciones antes de realizarlas, descubrir problemas, darles solución y razonar, de manera que todos pueden calcular el efecto que sus acciones van a tener sobre los demás y sobre la naturaleza. En esa medida pueden evaluar si serán buenos o malos y elegir su conducta o la manera como van a proceder. Aquí entran en juego los valores humanos, pues se espera que todos quieran hacer siempre el bien y nunca causar daños. A quienes manifiestan no tener la culpa de una acción indebida porque no se dieron cuenta, así que en el conjunto de sus comportamientos humanos existan acciones que se hacen de manera intencional o voluntaria y otras sin querer, que son denominadas involuntarias, como ocurre con los actos reflejos. Entonces nosotros nacemos con varios actos reflejos, como es el reflejo de succión, el reflejo de agarre, el reflejo plantar, que lo hacemos en forma inconsciente. Todos nuestros actos tienen unas consecuencias que debemos asumirlas, sin importar si pensó no antes de llevarlos a cabo. Un ejemplo: cuando un conductor atropella a un peatón argumentando que no lo vio, es posible concluir que las circunstancias no le permitieron prever el accidente. En ese caso, aunque la acción es involuntaria, alguien resultó afectado. También se puede presentar situaciones forzosas en las que no se piensa antes de actuar, sino que se razona en el momento en que sucede el hecho o después. Entonces, cuando uno dice: ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? Como cuando las personas son arrastradas por un viento muy fuerte y se enfrentan a un accidente o una catástrofe natural. Por eso, para prevenir situaciones de riesgo es necesario estar muy atento y con los sentidos bien puestos en todo lo que hacemos. Los casos anteriores son excepciones, pues la mayoría de los actos humanos son conscientes, voluntarios, tienen unas consecuencias y un sentido, es decir, pueden comprenderse por qué ocurrió o por qué se desarrolla de una forma u otra. Entonces vamos a hablar de la ética y la moral en el comportamiento.
Mientras la moral hace referencia al conjunto de normas y comportamientos que se aceptan como válidos o correctos, la ética parte de la reflexión, del pensar antes de actuar, de por qué son considerados válidos. La ética y la moral definen y orientan las maneras de actuar de las personas que gozan de una libertad para decidir a hacer algo o abstenerse. Se dice que un acto humano encierra un valor moral porque puede tener efectos positivos o negativos. Trabajar, por ejemplo, es positivo, pero maltratar a alguien física y psicológicamente tiene un valor moral negativo. Pero actuar bien no es solo cuestión de inteligencia y de voluntad, también lo es de sensibilidad social, de respeto, de valoración del otro y de sí mismo. En síntesis, de amor. Hablar del amor puede resultar cursi en la mentalidad juvenil, pero las razones para actuar bien resumen en expresiones como: ama a los demás como a ti mismo. No hagas a los demás lo que no quieres para ti, y trata a los demás como te gustaría que te tratara. En medio de las cosas que hacen las personas, el fin que orienta casi todas las acciones es la búsqueda del bienestar y de la felicidad. Por ello es indispensable que todos dirijan sus pensamientos y sus acciones para conseguirlo. Ser buenos estudiantes y en consecuencia no tener que repetir un año escolar, tener los mejores amigos, gozar de salud, sentir el amor de los padres y contar siempre con su ayuda, ganarse el respeto y el aprecio de los docentes y de los miembros de la comunidad son todas las acciones que proporcionan bienestar personal, felicidad y armonía interior. Por eso decimos que la ética es seguir el camino recto. Las personas que temen a lo que sea contrario a la felicidad. Todos sueñan con una vida tranquila y placentera, rodeada de bienes materiales, familiares y amigos. Sin embargo, nada de esto es gratuito, sino producto de una suma de comportamientos, acciones, proyectos, trabajo incansable y honesto, pero principalmente todo esto nace del encuentro con los demás. Solos no es posible hacer realidad los sueños, y estos adquieren sentido en la medida que son compartidos con quienes nos rodean. De modo que pensar antes de actuar posibilita la protección de la vida propia, la de los demás, la preservación de la salud y la construcción de relaciones interpersonales sanas. También la construcción de un entorno social en donde reine la paz, la justicia, la armonía, y en donde el conflicto se resuelva siempre a través del diálogo y la negociación. En estas condiciones será posible superar cualquier dificultad. Ahí vemos dos imágenes, actividades a desarrollar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el cuaderno? Primero, responder las preguntas que se hacen en la caricatura. Representar la congruencia en un esquema mental. En el momento 2, analiza y compara las imágenes. ¿Qué pasa en esta situación? Menciona otras prohibiciones y analiza de qué manera favorecen la vida en sociedad. Analiza y explica. Consulta el concepto de moral y realiza la siguiente actividad. Identifica las situaciones siguientes, cuáles de ellas pueden ser consideradas morales y cuáles no. Justifica tus respuestas. Cumplir con los horarios establecidos en la institución educativa. Rechazar las reglas de un juego. Hablar cuando se iza bandera. Respetar las ideas y opiniones de los demás. Hacer uso de las cosas ajenas sin pedir permiso. Pedir a la novia de un amigo que sea su novia. Cruzar la calle con el semáforo en verde. A cada uno de estos comportamientos usted tiene que decir por qué es moral, por qué no es moral.
Piensa éticamente. La moral es un conjunto de normas y principios, costumbres y valores adquiridos y asimilados del contexto en que nos encontramos, como la familia, la institución educativa y la comunidad. La asimilación y práctica de la moral están basados en el sentimiento del respeto. Contesta las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué tradiciones hay en tu familia? Identifica y menciona algunas costumbres practicadas en la familia de tus amigos y conocidos. ¿Cómo influyen las costumbres o de tradiciones en un joven como tú? Analiza los aspectos positivos y negativos de las tradiciones mencionadas. ¿Cuáles de esas tradiciones está dispuesto a conservar y por qué? ¿Qué relación que existe entre en lo individual y lo colectivo? Evaluación. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Jean-Paul Sartre. Ahí en la evaluación usted se pregunta cómo sé que aprendí y responde esas 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la lectura de la guía en su totalidad para comprender y saber qué debías hacer? ¿Cuánto tiempo dedicaste al desarrollo de las actividades planteadas en la guía? Y por último, ¿desarrollaste completamente los ejercicios como una forma de mostrar la apropiación de los conceptos, sí o no? Para complementar la información de congruencia y coherencia de vida, podemos ver este video en YouTube. Muchas gracias, muy amable. Recuerde que la entrega de la guía es el 15 de agosto. Hasta luego.